sobrino que hoy se entraron en una etapa de cuarentena, de encierro. Volvemos al principio. Mucha fuerza, mucha perseverancia, mucha oración, mucha salud, mucho control mental y emocional. Necesitamos bajar en estos tiempos el consumo de noticias, el consumo de medios para que tu mente no se sature y puedas tener la fuerza suficiente para llegar hasta el final. Nadie dijo que iba a ser fácil, nadie dijo que iba a ser corto, nadie dijo que iba a pasar rápido. Así que estamos dando una batalla y todos de alguna forma estamos involucrados en esta pandemia, ¿no? Sea por algunos por alguna razón o por otra, estamos afectados de manera mental por lo menos el estar encerrados en esta situación. Así que mucha fuerza, mucho ánimo para ti, mucha oración. Y no olvides que estamos en 40 días que hemos apartado como iglesia para concentrarnos en una tarea misionera. El WhatsApp no está en cuarentena, el teléfono no está en cuarentena, Internet no está en cuarentena, así que podemos aprovechar estos días para llamar a aquel amigo, a aquel familiar que alguna vez estuvo sentado contigo o contigo junto a ti en la iglesia, en algún lugar de la iglesia junto a ti, adorando al Señor en una banca de la iglesia y que hoy por alguna razón no está. Este es el motivo de esos 40 días de oración de rescate para que estas personas puedan tener un reencuentro con Cristo Jesús. Hemos dicho, un adventista nunca pierde la profecía, nunca se olvide de la profecía. Y este periodo lo hemos apartado para eso. Así que si ya recibiste el nombre de esa persona, de ese amigo, de ese familiar, ora por él o ya. Colócalo en oración, establece la manera como te vas a comunicar con él o con ella, hazle una aproximación a través de un mensaje de audio, a través de un WhatsApp, a través de una llamada telefónica y muévete en el nombre del Señor, muévete en el nombre del Señor porque el poder del Espíritu Santo está con aquel que se pone en las manos de Jesús, en los pies de Jesús. Amén. Muy bien. En estos próximos sábados estaremos tocando temas, series que tienen como propósito acompañarte, ayudarte en este proceso que estamos haciendo de hablar, de llamar, de rescatar. Tengo testimonios lindísimos de personas con las que ya he conversado y tenemos testimonios maravillosos. Así que están muy agradecidos del contacto, de la llamada, de que la iglesia muestre interés y amor por cada uno de ellos e interés de que vuelvan a la casa del Señor. Muy bien. Permíteme empezar el tema de esta mañana contándote una experiencia que viví hace algún tiempo en alguna reunión. En un momento dado de la reunión, escuché a todos los que estaban hablando allí, hasta que por un momento yo notaba que ninguno tenía razón. Y yo tenía la verdad correcta, no la posición correcta, y esperé que todos hablaran. Y cuando todos terminaron de hablar, entonces yo hablé al final y expresé la verdad, pero la expresé con rabia, como regañando. Y aunque dije la verdad, toda la sala quedó en un momento en silencio, hasta que por un instante todos reventaron, reaccionaron emocionalmente. Eh, en una reacción en cadena, ¿no? Producto de esa actitud emocional de hablar regañado con la que yo tuve con ellos en ese momento. Ese era un aprendizaje que yo traía desde mi infancia. Afortunadamente en esa reunión tuve la oportunidad de poder pedir disculpas después al notar mi equivocación porque fue mi decisión, aunque dije la verdad, el punto correcto, la apreciación correcta, no fue la actitud correcta y fue peor. Eso fue un aprendizaje que descubrí allí en esa reunión que traía desde mi infancia, ¿no? El decir las cosas de esa manera, colocarse en un pedestal por encima de los demás y desde aquí, desde la Torre de Marfil, regañar, humillar, ajusticiar a los que no pensaban como tú. Y empezó un proceso de crecimiento en mi vida y entendí que nosotros somos influenciados desde niño por nuestros padres, por nuestros maestros, por nuestras escuelas, para bien o para mal. Entonces, más de una vez, seguramente te pasó que te equivocaste en la casa, en la escuela, se maximizó tu comportamiento negativo y el día que te castigaron tus padres, como me pasó a mí, yo nunca entendí qué relación tenía el castigo
con mi error. Porque sentí que el castigo había sido demasiado, hay una mejor palabra para eso, desequilibrado, desproporcional a mi error. Y nadie antes me había dicho que eso podía pasar. Me hubiera gustado que ese error que yo había cometido me lo hubiesen mostrado con error y seguramente, con amor, me lo hubiesen mostrado con amor y seguramente no hubiese cometido ese error dos veces. Así que cuando fuimos confrontados en nuestra infancia con rabia o con frustración por nuestros padres, por nuestros progenitores, nuestros abuelos o nuestros maestros, lo que hacemos es aprendemos a maximizar el comportamiento negativo. Y eso lo traemos a la edad adulta, cuando crecemos. Lo traemos al matrimonio. Entonces nunca vemos las cosas lindas que hace la esposa. Nunca vemos la cantidad de detalles, de sacrificios, de tareas que la esposa o la mamá hace todos los días de manera automática sin que nadie se lo pida. Pero el día que se comete un pequeño error, lo resaltamos. Lo mismo pasa con los niños o con los hijos. Los padres traemos un aprendizaje que maximizamos la conducta negativa. Y pocas veces nos dedicamos un instante a decirle lo lindo que han hecho esto o aquello y reconocer algo que es natural, que es necesario en los hijos. Y lo más triste es que muchas veces esa conducta también podemos traerla a la iglesia. El maximizar lo negativo, la conducta negativa lo traemos también muchas veces a la iglesia, lo traemos a nuestro entorno y somos nosotros los que echamos a perder el ambiente de unidad y de seguridad que necesitamos. No es el acto en sí de una persona. Todos tenemos derecho a equivocarnos, todos tenemos derecho a cometer errores y lo vamos a seguir cometiendo hasta que Jesús haga una obra completa y nos entreguemos completamente al Señor. Pero mientras tanto estamos en este proceso de construcción, estamos susceptibles de cometer errores. Entonces, esa formación que nosotros traemos, la colocamos a veces en la iglesia también, y a menos que tengamos una experiencia marcada, profunda con el Evangelio, que nos permita ver el Evangelio de la manera como Cristo Jesús lo predicó, vamos a tener dificultad en la manera de interpretar el Evangelio. Voy a decirlo de otra manera. Si crecimos con una paternidad autoritaria y no aprendemos del Evangelio que Dios no es autoritario, cuando lleguemos a la iglesia o al matrimonio, nuestro liderazgo va a tener la tendencia a ser autoritario. Y el liderazgo autoritario siempre maximiza la conducta negativa. Entonces, podríamos tener una interpretación equivocada del Evangelio, a menos que la palabra de Dios nos confronte, ¿no? Y nos robe, nos quite, nos borre esa experiencia negativa, esa maldición que traemos de nuestra infancia, ¿no? Y que nos ayude a cortar la cadena. Esta visión equivocada que tengamos del Evangelio, ¿no? El ojo por ojo y el diente por diente, puede llevarnos a tener también una visión equivocada o va a determinar nuestra forma como nos relacionamos, ya lo dije, en el matrimonio, en nuestra relación con hijos, en el trabajo, pero también en la manera como nos relacionamos con los demás. Y si llegamos a un cargo de liderazgo en la iglesia, también vamos a ser influenciados por ese bagaje emocional, por esa herencia emocional que nosotros traemos, ese ADN emocional que traemos de nuestra familia. Y eso va a determinar la manera como tú veas a las personas que pecan, que yerran, que se equivocan en la iglesia. Y va a determinar cómo tú te relacionas con él o con ella. Ese es pecador, ese debería estar fuera de la iglesia. Ese que está sentado en la otra banca, ese no debería estar aquí. Y hacemos de la iglesia un tribunal y hacemos de la iglesia un juzgado donde cada uno tiene el derecho de juzgar. Porque estamos viendo las acciones negativas. Pues déjeme decirle, mi hermano querido, que no es la iglesia el lugar que Dios diseñó para señalar los errores, los defectos, para juzgar. La Biblia es clara cuando dice no juzguéis para que no seas juzgado. No es una tarea que nos toca a nosotros. Te enfermas tú, enfermas a la iglesia y le cierra la puerta a aquel que necesita ser restaurado y levantado por una visión equivocada del Evangelio. Me propongo en el tema de esta mañana conversar acerca de la actitud de Dios con aquellos que yerran, que pecan, que fallan, y cuál debe ser nuestra manera de aproximarnos a aquellas personas cuando nosotros estamos en la verdad y necesitamos que alguna persona vuelva al camino. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? En primer lugar, voy a hacer una pregunta para los que están ahí compartiendo con nosotros. Voy a hacer una pregunta.
La frase Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador, ¿de dónde viene? Responde rápidamente con lo que tengas en tu mente, no tienes derecho a googlear. Así, sin derecho a googlear. La frase Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador, ¿es bíblica o no es bíblica? ¿De dónde proviene esa frase? ¿Cuál es el origen de esa frase que nosotros muchas veces decimos de manera sin pensar cuál es el origen? Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Así que quiero saber quiénes son los primeros que van a compartir su comentario allí para continuar con ese dinamismo con el que Raúl y Nico estuvieron desarrollando el repaso de la escuela sabática. Entonces, la pregunta es, la frase Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador, ¿de dónde es? ¿Qué origen es? ¿Es bíblico? ¿Hay algún versículo bíblico que pueda darle sentido a esa frase? Voy a esperar aquí por lo menos un par de comentarios para ver qué podemos decir al respecto, mientras algunos hermanos ya se están sumando a nuestro culto en esta mañana. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Cuál es el origen de esa frase? ¿Es una frase bíblica? ¿Qué opinan ustedes? Mientras ustedes comiencen a escribir rápidamente, permítame decirles lo siguiente. Algunos creen que esta frase le pertenece a Gandhi, a Mahatma Gandhi, y tienen su historia y tienen su razón para justificar, y que quizás no es la misma frase. Otros dicen que Gandhi de otros autores, de San Agustín de Hipona, de por allá del siglo III o IV, y que hizo una transliteración, un uso de la frase, ¿no? Y parafraseó la frase de San Agustín, que no me interesa ahora hablar al respecto. Pero aparecen diferentes posiciones al respecto. De hecho, en el mundo cristiano, algunos creen que esta expresión es contraria a la Biblia. En el mundo cristiano hay un debate con respecto a esta expresión, que no solamente se usa esa frase dentro del mundo adventista. El mundo no adventista rechaza esta frase. La gran mayoría la rechaza. Y porque pone en duda este concepto, ama o odia a Dios al pecador. ¿Cuál es la relación de Dios con el pecador en primer lugar? Para uno, Dios odia el pecado y también odia al pecador. No hay posición alguna de que Dios pueda amar al pecador hasta que el pecador cambie una actitud. Entonces, o Dios ama o Dios odia, pero es la una o la otra. Y hay un debate en el mundo cristiano, pero en el mundo cristiano esta frase no es muy bien aceptada en un sector del mundo cristiano, sobre todo en los sectores conservadores. Pero en la iglesia adventista es muy utilizada esta frase: Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Por aquí me dice la hermana Eva Marín, dice, Cristo dijo, yo he venido para salvar lo que se había perdido. Con esta frase, con este versículo de Lucas, en la experiencia entre Jesús y Zaqueo, nuestra hermana Eva Marín supone, o me permite suponer, que Dios busca al pecador, que Dios ama al pecador, ¿ok o no? Pues déjenme decirle lo siguiente, hermanos queridos. Esta frase en el mundo adventista nosotros la utilizamos por referencia de la sierva del Señor Ellen White. Ella hace un comentario de dos citas bíblicas que yo quiero que ustedes lean conmigo ahora. Vamos al libro de Isaías capítulo 55, versículo 7. Isaías capítulo 55, versículo 7. Allí dice, versículo 7, este es un versículo clásico, muy conocido. Deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos, y vuelva hacia el Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, quien es amplio en perdonar. Este es un versículo clásico. Y luego continúa el versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como es más alto el cielo que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. La manera de pensar de Dios es muy distinta de la manera de pensar humana. Y solo Dios puede amar al mismo tiempo y aplicar justicia al mismo tiempo. Y este fue el conflicto entre Cristo y Satanás, parte del conflicto entre Cristo y Satanás. Que Satanás pensaba
que Dios no podía aplicar justicia y al mismo tiempo ser un Dios de amor. O era un Dios de amor o era un Dios de justicia. Y cuando logra que Adán y Eva salgan del Edén, Satanás pretendía colocar a Dios en un juego universalmente donde el carácter de Dios quedará en juego, en tal sentido que si Dios le permitía a Adán y Eva permanecer en el Edén después de haber pecado, entonces Dios se mostraría como un Dios bueno, porque los perdonó, pasó por alto el pecado. Pero si Dios permitía que Adán y Eva regresaran al Edén a pesar de haber pecado y no permitía que Satanás regresara al cielo, entonces Dios estaba haciendo un trato injusto con Satanás. Entonces Dios tenía tratos preferentes. Y en ese sentido, delante del universo, el carácter de Dios sería visto como un Dios injusto. Pero vayamos a la otra cara de la moneda. Digamos que entonces Dios expulsa a Adán y Eva del Edén y tenían que morir por causa del pecado, porque Dios rechaza el pecado y porque Dios tenía que aplicar justicia en ese momento y los expulsa del Edén. Entonces en ese momento el universo entero sabría que Satanás tendría la razón de su revuelta y la razón por la cual había sido expulsada del cielo lo permitiría ver como no como un villano, no como un rebelde, sino como un héroe, como un caudillo. Y entonces colocaría el carácter de Dios en juego. Y ese es un detalle que todavía está en juego hasta el día de hoy. Entonces, desde esta perspectiva, hermanos queridos, nosotros vemos que el pensamiento de Dios frente al trato de un pecador es muy distinto al nuestro, totalmente distinto. Aquí observamos que a través del profeta Isaías, Dios quiere que el hombre vuelva. Por eso el versículo 6 dice, busca a Jehová mientras pueda ser hallado, mientras está cercano, deja el impío. Dios hace un llamado ¿a quién? Al impío, al que está pecando, al que conoció al Señor y que ahora se alejó. Dios le da una oportunidad maravillosa. Ahora, este versículo también, junto con el de Oseas, capítulo 14, acompáñame allí el libro de Oseas, capítulo 14. Oseas, capítulo 14, el versículo que vamos a leer es el 4. Ustedes saben que Oseas está después del libro de Daniel, los libros proféticos, los libros mayores, los profetas mayores, Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel. Después vienen los profetas menores a partir de Oseas. Por su extensión, no por otra cosa, sino por su extensión. Oseas capítulo 14, vamos a leer el versículo 4. Versículo 4 dice, yo sanaré su rebelión, refiriéndose a los impíos. Si lees el contexto, Dios está haciendo un llamado al pueblo de Israel a regresar de su idolatría, de su pecado. Dios está haciendo un llamado a la gente que está en pecado. Y si tú dices, si Dios está llamando a la gente que está en pecado, ¿cuál es la actitud de Dios entonces frente al pecador? No los deja fuera, no los expulsa, los tira, dice, ya, defiéndete como pueda. No, está en pecado, pero Dios le hace un llamado para que vengan mientras tengan tiempo, como dice Isaías. Y luego dice el versículo 4, yo no los voy a dejar de la misma manera como llegaste. De la forma como estás hoy día, cuando tú regreses, no te voy a dejar igual porque yo te voy a sanar de tu rebelión. Y dice, los amaré de pura gracia, porque mi furor se apartó de ellos. Entonces, haciendo este comentario frente a estos dos versículos, es que la sierva del Señor, Ellen White, en el libro La historia de los profetas y reyes y otros libros más, introduce la frase con la cual estoy haciéndole las preguntas en esta hora. Y aquí hay otros textos que ustedes mismos han compartido con nosotros. Esta ahora, por ejemplo, Claudia Enrique comparte Romanos 5:8, dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muestra esa actitud amorosa de Dios por nosotros. Excelente. En la misma tónica, Susana Esther Arellano dice, si Dios odia, a ver, dice, si Dios odiara el pecado y también al pecador, yo no tendría ninguna esperanza, dice Susana Esther Arellano. Correcto, Susi. Kenny Judith San Juan nos regala Isaías 55:7 también. Dani Castro nos regala Ezequiel 33:15 al 16. Y muchos de ustedes comienzan a hacer aportes con respecto al papel de Dios. Ahora mira lo siguiente. Frente al texto de Isaías, capítulo 55 y Oseas 14, Ellen White hace un comentario. Y es allí, en ese comentario, cuando ella introduce la frase Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Frase de Ellen White.
¿ok? Que usted lo puedes encontrar en sus libros, haciendo el comentario de estos textos. ¿Por qué tengo que leer los textos? ¿Y por qué tengo que explicar esto? En primer lugar, porque en estos textos se refiere al trato de Dios por el pecador arrepentido, no por el pecador deliberado. Es muy diferente, ¿ok? Una cosa es el pecador arrepentido, por eso tú vas a ver que estos textos siempre hacen alusión al arrepentimiento. Deje el pecado, vuelvan atrás, escuchen a Dios, traigan, vuelvan. Es el pecador arrepentido. ¿Y cuál es el papel de Dios frente al pecador arrepentido? Nosotros encontramos textos, por ejemplo, en Salmo 51, que dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tu Dios. Ahora noten lo siguiente, hermanos queridos. Esta expresión se refiere al trato de Dios por el pecador arrepentido, no por el pecador deliberado, no por el pecador rebelde y abierto. No, señor. No es una declaración universal. No es una declaración universal. A lo largo de toda la Biblia, nosotros vamos a encontrar cómo se evidencia el rechazo absoluto de Dios por el pecado. Ahí están los 10 mandamientos. Un rechazo absoluto por los 10 pecados. Cuando Dios parte su alianza con el pueblo de Israel, lo primero que Dios establece es el límite, los límites, claro, cosa que nosotros como padres fallamos en nuestra casa con nuestros hijos, porque no le colocamos límites claros a nuestros hijos y luego bajo nuestra propia perspectiva creemos que están cometiendo errores, los castigamos, vaciamos nuestra furia, nuestra ira, repetimos nuestra historia familiar sobre ellos, pero muy pocas veces les decimos la razón por la cual se equivocaron, porque no establecimos límites claros. Y cuando se los decimos es con el castigo. Y eso es una forma equivocada de enseñanza, es una forma equivocada de disciplina, porque Dios primero estableció los límites claros en los 10 mandamientos. Y aquí esto es interesante, porque cuando Dios coloca los límites claros en los 10 mandamientos, Él dice, esto es lo que yo espero de ustedes como pueblo. No tengas otros dioses, no sean idólatras, no tomen mi nombre en vano. Acuérdense del día de reposo para santificarlo. Y coloca 3 versículos para justificar porque Él es el creador, porque en los 10 mandamientos, el día de reposo no empezó en los 10 mandamientos, el día de reposo empezó en la creación. Honrar a la familia. Y coloca una jerarquía extraordinaria de prioridades. Dios, la familia, las personas, los amigos y por último las cosas en esos 10 mandamientos. Entonces Dios estableció límites claros, cosas que muchos padres no hacemos y que necesitamos aprender del rol de Dios como padre. Entonces Dios establece claramente su rechazo absoluto por el pecado desde el principio, desde el Edén, cuando le dice a Adán y Eva, no comerás. Prohibido comer porque si mueres, si comes vas a morir. Desde el principio Dios estableció límites claros. Y luego cuando establece los 10 mandamientos, los lleva al pasado y le dice, recuerda lo que ellos habían aprendido. Entonces, en la medida que Dios muestra un rechazo absoluto por el pecado, también muestra una acción persistente, una acción constante por rescatar al pecador de sus acciones y de sus caminos. Por ejemplo, vemos la historia de David, que es mi historia favorita. David pecó, David pagó, Dios perdonó. Es una historia fantástica, ¿no? Rahab, Sansón, Gedeón, Moisés, por ejemplo, pecaron. Moisés, por ejemplo, no pudo entrar a la Canaán terrenal. Y era amigo de Dios y hablaba con Dios cara a cara. Otro acto de restauración por el pecador, por ejemplo, el caso de las ciudades de refugio. Voy a hablar del próximo sábado de las ciudades de refugio. La manera como Dios generaba un camino de refugio para que un pecador no fuera alcanzado de manera injusta por aquel que tenía que venir a vengar la sangre de un familiar que había muerto de una forma accidental. Dios proveía un juicio justo para el pecador. Es un tema extraordinario que vamos a ver el próximo sábado. Pero Dios también le mostró ese perdón extraordinario a Nínive, por ejemplo. Y aquí hubo una lucha fantástica entre Jonás y Dios, porque Jonás cuestionando a Dios por su perdón, por su misericordia. Y Dios en algún momento le dice, oye, pero tú tienes alguna razón para indignarte. Y desde el principio Jonás muestra esa antítesis, esa otra cara, ¿no? De la actitud de Dios por el pecador. Dios quería restaurar al pecador. Dios quería que Nínive regresara. Dios no quería que ellos fracasaran. Dios no quería castigarlos. Sin embargo, Jonás tenía en su mente el evangelio del ojo por ojo y el diente por diente.
este la pagó, este la hizo. Y muchas veces en los entornos eclesiásticos esperamos que ese sea la norma que se establezca, ¿no? Eso no es cristianismo, eso no es evangelio, o en el matrimonio. ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está el amor? Entonces, Jonás prefería el castigo antes que el perdón. Y ese acto de amor de Dios, como en los días de Jonás, todavía sigue ofendiendo a muchas personas hoy día. Entonces, hay un versículo que ustedes mencionaron por allí en Ezequiel 33:11. Dice el Señor: vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. Dios quiere siempre que el pecador vuelva. Dios siempre va a hacer lo posible para que el impío no llegue a morir por causa de sus pecados, porque eso es lo que quiere Satanás. Dios siempre va a hacer lo posible para que el pecador vuelva, para que el pecador regrese, para que el pecador restaure. Ese es el papel de Dios. La pregunta mía es, ¿hemos entendido nosotros a Dios, iglesia? ¿Entendemos nosotros esa posición? ¿Nos movemos con la misma pasión de Dios por restaurar el pecador? En nuestros programas, en nuestros énfasis, en nuestras tareas, en nuestro día a día, compartimos esta visión de Dios. Bueno, para eso tenemos estos 40 días que hemos diseñado para que Dios pueda utilizarnos a nosotros y Dios pueda de alguna manera usarnos para que un pecador, para que una persona que se fue pueda regresar a reencontrarse con Cristo, pueda tener ese nuevo comienzo con Cristo. Pero tenemos que compartir este sueño del Padre Celestial. Hay otro versículo, por ejemplo, 2 de Pedro 3:19, que es muy favorito, muy fácil de aprender, porque lo sabemos. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hay otro cuadro maravilloso que en el Nuevo Testamento también nos pinta Jesús, y es el cuadro de la parábola del Hijo Pródigo. La parábola del Hijo Pródigo es fantástica porque mientras el hijo derrocha y el hijo está del otro lado pensando cómo su padre lo va a recibir, el hijo sabe que no merece volver a la casa del padre, el hijo ha deseado la muerte del padre, le dio la espalda al amor del padre, y él sabe que no tiene mérito para regresar a la casa. Hace una oración de arrepentimiento, le cuesta trabajo venir, medita en sí, después de mucha reflexión decide volver a la casa, pero sabe que no tiene méritos. Y cuando viene a la casa con una historia escrita de arrepentimiento, lo sorprende el amor del Padre Celestial. Y Jesús está pintando el amor del Padre Celestial. Esa es la parábola del Padre Celestial. Y el Padre Celestial dice, Lucas 15:20, cuando lo vio aún de lejos venir, se enterneció, corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Y aquella historia cambia de forma dramática para el hijo pródigo. Jesús está pintando el cuadro del Padre Celestial frente al pecador que viene arrepentido, buscando reencontrarse con el Padre, con el amor, buscando un lugar en la casa de donde se fue. Ese cuadro, iglesia, del Padre Celestial amante debe ser el cuadro que la iglesia represente en este tiempo, que todo cristiano represente en nuestro tiempo, que todo hijo de Dios que ha entendido bien el Evangelio replique en este tiempo. Cuando una persona viene o cuando una persona se ha caído o se ha golpeado, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Esta es la actitud de Dios por restaurar el pecado. Esa es la actitud que Dios espera que nosotros podamos compartir. Dicho esto, amada iglesia, viene ahora algo buenísimo, algo fantástico. Se viene algo fantástico a continuación. Y me voy a meter en el rancho porque ya les mostré aquí cuál es el cuadro y el papel de Dios. Mira, te voy a decir una cosa. Si no fuera, hermanos queridos, por este cuadro del cual yo te estoy hablando, yo no estuviera en la iglesia. Márcalo, márcalo. Lucas 15:20. Si no fuera por ese cuadro, yo no estuviera en la iglesia. Si tú me preguntas a mí cuál es el versículo, el cuadro, el centro del evangelio, para mí es Lucas 15:20. Ese es el centro. Así yo viví el evangelio, así lo aprendí. Este cuadro partió en dos mi vida.
como hijo que venía de una familia disfuncional, con un aprendizaje, que venía de unas batallas de infancia, con carencias afectivas, esto partió en dos mi vida. Y como alguien que había sido mal formado por ejemplos de otros en la iglesia, este cuadro me partió en dos. Me partió en dos. Porque me dijo que yo tenía un padre amante, que no era como los padres terrenales. Porque me hizo sentir hijo, porque cambió mi rol como padre para poder tratar a mis hijas. Entonces este cuadro me ayudó a romper la cadena, a identificar mi historia familiar, romper la cadena, para que mis hijas no sufrieran las maldiciones que yo pude haberle transmitido por mis equivocaciones, por mis errores. Cortar la cadena, liberarlas a ellas de tu pasado, libera a tus hijos de tu pasado, libera a tus hijos de tus frustraciones, libera a tus hijos de tus fracasos, libera a tus hijos de tus dolores, libera a tus hijos no tienen por qué ser una consecuencia, tus hijos no tienen por qué ser una continuación de lo que tú viviste. Y eso debe producirlo el Evangelio en tu vida, pero necesitas una interpretación correcta. Entonces, esa actitud de Dios por el pecado contrasta muchas veces con las nuestras. Dios quiere restaurar al pecador, Dios rechaza el pecado, Dios no acepta el pecado, ya te lo dije claramente, Dios desde el principio dejó clara lo que espera de nosotros. Dios no podemos hallar el pecado junto a Dios, no. Y no necesito explicártelo, y no necesito porque tú lo sabes. Pero nosotros maximizamos el pecado. Nosotros creemos colocar nuestros actos de justicia y nuestros deseos de venganza cuando nosotros hemos sido afectados directamente. Nuestros deseos de venganza nublan nuestra visión para poder ver la misericordia. Hasta que la misericordia haya sido vertida sobre tu vida, hasta que la gracia haya llegado a tu vida, hasta que el perdón haya sido una realidad en tu vida, entonces recién allí podrás ver al otro que falla de la misma manera como Dios te ve a ti y te trata a ti. Pero quien no ha sido perdonado por Dios, quien nunca ha experimentado la gracia y el perdón de Dios, iglesia, puede tener una interpretación falsa del Evangelio. Y al tener una interpretación falsa del Evangelio, tendrá también una práctica errada del Evangelio. Y eso explica por qué muchas veces tienes problemas en tus relaciones, aún tus relaciones con tus seres amados y aún en la iglesia. Y no eres feliz. Si hay gente cristiana que es amargada, porque siempre vive viendo las cosas negativas de los demás. Rompe la cadena, interpreta, por favor. Entonces, escucha lo siguiente, esta actitud de Dios con el pecado contrasta muchas veces con las nuestras. Nosotros maximizamos el pecado. El no haber entendido el Evangelio correctamente también nos coloca en la otra acera. Los pecados por un lado, yo no puedo andar por el lado de los pecadores, ¿no? Y Jesús no se sentaba con los pecadores, pues. ¿Y cómo vas a ayudar al pecador si no estás al lado de él? Si tú no estás al lado del pecador, tú no puedes ayudarlo. Necesitas estar a su lado para poder ayudarlo. Más cuando yo me cambio de acera y lo miro de frente, ¿de qué manera puedo yo ayudarlo a él a restaurar, a levantarse? ¿Cuál es la verdad, iglesia? Voy a hacer una pregunta aquí, ¿no? Voy a hacer una pregunta aquí. Creo que se me fue por aquí mi internet. No, estamos bien. Mi retorno aquí está bien. Bien, iglesia. Ahora escucha lo siguiente porque se viene bueno esto, ¿ah? Se viene bueno. Pregunto. ¿Hay alguno de nosotros que no peque? ¿Hay alguno de nosotros que haya dejado de pecar? Yo por lo menos no. Estoy luchando por alcanzar el objetivo cristiano, estudiando, aprendiendo del Señor para que mi carácter sea cada vez más parecido al carácter de Cristo. Entendiendo que perfección no es impecabilidad, pero hago el esfuerzo por mantenerme en la voluntad de Dios. Pero hay alguien de nosotros que haya dejado de pecar.
pero hay pecados sociales que sí son como que, ¡guau! ¿No? Bien, bien amigos, hay dos actitudes contrarias que algunos dan ante una persona que ha cometido un error. Aplíquese en la familia, aplíquese en el matrimonio, aplíquese en la iglesia, aplíquese en la empresa, aplíquese en las relaciones interpersonales. Dos actitudes contrarias, ¿vale? La primera de ellas le he titulado la tolerancia excesiva. Dos actitudes contrarias que algunos dan ante un caso de una persona que peca. La primera de ellas le he titulado la tolerancia excesiva. La tolerancia excesiva. En la tolerancia excesiva se tolera el pecado por no enfrentar la situación con el implicado, porque soy amigo, porque es familiar, porque tiene recursos, porque es influyente, porque es un líder de renombre en la iglesia y no nos metemos con las vacas sagradas, ¿no? Y porque quiero conservar su amistad y su aprobación, entonces tolero el pecado en esta persona. Dos, esperamos que lo haga otro, porque bueno, para eso están los ancianos, para eso están los líderes, para eso están otras personas, o en su defecto, estamos inhabilitados porque somos cómplices o porque en su defecto ya hemos partido la torta y somos criticones. Entonces, como ya criticamos y comimos parte de la torta, ya estamos inhabilitados para abordar el caso. Número 3. La tolerancia excesiva destruye la pureza de la iglesia y el ambiente de unidad de la iglesia. Cuando toleramos un pecado, un acto negativo en la iglesia por mucho tiempo, eso destruye el ambiente de tranquilidad de la iglesia. El aire que respiramos lo destruye y nadie se hace cargo de esto. Número 4. La tolerancia excesiva origina la frustración y resentimiento en el mismo afectado. Ojo con este detalle. Porque el herido, el que falla, siempre espera un acto de amor, de misericordia, sea en el matrimonio, sea en la familia, sea en la iglesia. Siempre la persona que comete un error sabe que falló y anhela ser tratada con misericordia, anhela ser tratada con bondad, anhela tener la oportunidad de resarcir sus faltas. Y cuando la iglesia tarda en ese proceso, se genera un resentimiento, una tristeza, y muchas veces la gente se va de la iglesia por esa falta de amor a aquel que estaba herido y que en el momento cuando necesitaba una mano que lo levantara, recibió una herida para terminar de matar al herido. Eso le llamo yo la tolerancia excesiva. Y el otro extremo, la otra actitud, es la intolerancia excedida. La primera es tolerancia excesiva y ahora es la intolerancia excedida, la intolerancia fuera del límite. ¿Y a qué me refiero con esto? Que muchos lugares, aplíquese en la familia, aplíquese en el matrimonio, aplíquese en las relaciones comerciales, aplíquese en la iglesia. Muchas veces se aborda el caso bajo la estricta obligación de eliminar el pecado y mantener las cosas en su orden completo y mantener la justicia en la iglesia y en la familia y aquí la rectitud en la casa y en el hogar. La obligación de mantener las cosas bajo. Y hay que eliminar el pecado, y hay que eliminar la maldad, y hay que eliminar lo que desagrada a Dios. Sí, el pecado hay que eliminarlo, pero ¿de qué manera? Y he escuchado frases de algunas personas que dicen, porque el pecado hay que señalarlo. Y otras personas dicen, es que la verdad es dura. ¿Cuál es el problema de esa intolerancia excedida, hermanos queridos? Si bien no pasa por alto el pecado, que es bueno, termina destruyendo al pecador y lo que no logró el pecado, finalmente lo termina haciendo la intolerancia excesiva. Lo que no hizo el pecado, lo hizo la intolerancia excesiva, que muchas veces está justificado, ¿no?, en la justicia humana, ¿no? Entonces, tanto como un extremo como el otro son totalmente peligrosos porque ambos terminan dejando al pecador sin la restauración.
¿Amén? ¿Se comprendió? Tanto la intolerancia excedida como la tolerancia excesiva termina matando al pecador. ¿Y cuál es la actitud de Dios por el pecador? Dios no quiere que el pecador muera. Dios no quiere que el injusto muera. Dios quiere traerlo de vuelta. Dios quiere restaurarlo. Eh, y ahora viene la pregunta, pastor, ¿cómo podemos abordar el caso entonces sin herir a una persona? ¿Cómo podemos abordar un caso sin herir a una persona? Bueno, aquí viene el estudio de la palabra de Dios. En primer lugar, déjame decirte una cosa, el pecador, toda persona que comete una falta, toda persona que transgrede los mandamientos, toda persona que está fuera de la norma en la familia, en el matrimonio o en la iglesia, es una persona que ya está herida por haber transgredido, ya está herida. Yo recuerdo cuando era chico que yo cometí una falta y tú lo sabes también porque en algún momento tú pasaste por eso. ¿Cómo te sentías cuando cometiste una falta? Cuando sabiste o cuando sabías que habías cometido una falta terrible, ¿cómo te sentías? Hasta que no te exoneraban o hasta que no te perdonaban, tú no estabas en paz. Entonces nadie puede estar tranquilo si sabe que un acto suyo destruyó la integridad del matrimonio. Entonces el pecador ya está herido. Y la persona que también está en esta condición, debemos entender, necesita librarse de esta situación en la que se encuentra. Entonces, esta persona que está herida sabe que la mayoría los miran y que piden para él o para ella justicia, venganza, ¿no? Justicia. Por eso, cuando una persona recibe una aproximación amorosa, perdonadora, va a valorarlo mucho, porque en ese momento la misma persona, con su sentimiento de culpa, de inferioridad, de fracaso, de haber cometido tantas cosas, no tiene la suficiente fuerza para acercarse al ofensor y empezar el proceso de restauración. Por lo general, es el ofendido quien debe empezar el proceso de restauración, no siempre lo va a empezar el ofensor. Bueno, hay circunstancias. Pero déjame decirte una cosa que quiero resaltar. El silencio de la iglesia va a aumentar el dolor. Si no empeora las situaciones, va a aumentar el dolor. Y tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. El prolongar mucho tiempo hablar con la persona que se fue va a aumentar su dolor, su tristeza, su frustración. Entre más rápido llames, entre más rápido escribas, entre más rápido te aproximes a una persona que se fue, más posibilidades tienes de poder encontrar un camino de retorno para ella. Y si rompiste una relación, tú también puedes entonces empezar el camino si ya sabes cuál es lo que tienes que hacer. Entonces, Jesús, a la hora de tratar a una persona que ha pecado, nos presenta dos pasos importantes o dos aspectos importantes. Dos aspectos importantes. Tienes que considerar dos aspectos que Jesús nos menciona. Si una persona peca contra ti en la familia, en el matrimonio, en la iglesia, cualquiera sea el caso, Jesús menciona dos casos. Vamos al libro de Mateo, por favor. Mateo capítulo 18. Ve allí, Mateo capítulo 18, donde Jesús dejó claro cómo es la forma que tenemos que abordar a las personas que pecan, cuando alguien comete una falta, ¿no? Ojo con esto, ojo con este detalle que aparece allí. Agradezco a los que están sumándose en la transmisión y que nos han dejado allí algunos comentarios, algunos textos maravillosos como el de Dante Mora, Éxodo 34:7. También agradezco aquí a Karina Aceitón, quien está junto a nosotros, junto con Darling Mardones, Ginesita, Mardones Aceitón Cristian y Aguirre Valeria. Un abrazo por ustedes, Dios les bendiga. Mira, Mateo 18:15, Jesús nos da cuáles son los aspectos que hay que tener. En primer lugar, no voy a repasarlo todo, pero Jesús aquí menciona 4 pasos para restaurar un pecador. No los voy a mencionar todos, solo voy a mencionar uno hoy. 4 pasos para mencionar al pecador. Rápidamente, dice el versículo 15, si tu hermano peca contra ti, ve y muéstrale tu falta tú y él solo. Si te oye, habrás ganado a tu hermano. Si no te oye, toma aún contigo a 1 o a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si tú estás con él, son 2, pero si tú llamas a un testigo, son 3. Entonces ya Jesús, pero este es un segundo paso, en caso que no te oiga. Luego dice el versículo 17, si no los oye a ellos, o sea, a ti y a los testigos, versículo 17, dilo a la iglesia. En el tercer paso, recién en el tercer paso, te autoriza a ti decirlo a la iglesia.
la iglesia tiene que tener un procedimiento. Y dice, y si no oye a la iglesia, entonces tenlo por gentil y publicano. O sea, tenlo como si nunca hubiese sido parte del pueblo. Expúlsalo. Cristo Jesús, 4 pasos. Tú y él solo. Y lo que tú haces con él será tomado en el cielo. En ese contexto está el versículo que vamos a ver después. Tú y él solo, dice el Señor. Luego, si se restaura, listo, quedó cerrado el caso. Si no se restaura, tienes la obligación de llamar a un testigo contigo para que en boca de 2 o 3, entonces vuelvas a conversar el tema. En esta segunda opción, la persona puede dejar su falta y cambiar su conducta. Pero en caso de que no lo haga, entonces tú puedes apelar a la iglesia y llevar el caso recién en el tercer paso a la iglesia. Mira qué paso extraordinario hace Cristo. 1, 2, para que se maneje en la más profunda privacidad. Y luego la iglesia. ¿Cuál es el problema muchas veces? Que los casos se hacen públicos en la iglesia, no por el pecado o por la falta de la persona, sino que por los primeros que se enteraron, en vez de cumplir el proceso, van y lo soplan a la iglesia. Y después en alas de rectitud decimos, es que el pecado hay que separarlo, es que la verdad duele. ¿Y quién hizo el proceso de los 2 primeros pasos? Nadie. Pues déjame decirte, amigo, Ellen White dice claramente, haciendo un comentario de este versículo, ninguna iglesia, ninguna junta, ningún nombre debe ser estudiado, ninguna junta debe recomendar, ninguna asamblea debe votar un caso sin que antes se hayan tomado los primeros 2 pasos, porque sólo así la iglesia queda justificada delante de Dios. Y ahora tú observas cuántos errores cometemos en nuestras iglesias, porque muchas veces hay personas que conocen un caso que alguien falló y en vez de hacer el proceso de restauración, sopla otro y destruyen el ambiente de la iglesia y le quitaron el piso que esa persona necesitaba para restaurarse dentro de la iglesia por nuestra manera de ver las cosas, porque maximizamos las conductas negativas y al pecador hay que castigarlo y nosotros lo hacemos público, le hacemos propaganda del pecado. Por lo tanto, muchas veces los pecadores que llamamos pecadores y se van de la iglesia somos responsables por lo que dejamos de hacer o por la forma como lo hacemos. Pero mira el detalle, ya te presenté los 4 casos, pero voy a mencionar solamente en el paso 1 2 detalles a los cuales Jesús llama la atención cuando tienes que hablar con alguien una verdad. 2 aspectos. Versículo 15. Si tu hermano peca contra ti, ve y muéstrale su falta. ¿De qué manera? Tú y él solo. Solo 2 personas. Solo 2 personas. Tú y él solo. Aquí yo encuentro 2 aspectos interesantes en esta declaración. Ve y muéstrale tu falta. Tú y él solo. En primer lugar, Jesús hace referencia al ambiente. El lugar. La ocasión propicia. Tú y él solo es el primer paso. La intimidad es una conversación privada entre 2 personas. No tercera todavía. La tercera es el segundo paso. Si la persona mantiene su conducta abiertamente negativa, Dios te autoriza a ti a cerrar el caso. Y es en esa línea, mi hermano querido, en la que el versículo 19 y 20 tiene sentido. Además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, ¿cuánto? 2. Todo lo que pidan les será hecho por mi Padre en los cielos. Y el versículo 20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. ¿Saben que este versículo ha sido mal utilizado, mal interpretado para justificar la inasistencia a las iglesias? 2, 3 personas en la iglesia y decimos, bueno, el Señor dice que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy y ahí justificamos la pereza espiritual de muchos que no van a la iglesia. Este versículo no se refiere a la asistencia en la iglesia. Este versículo se refiere a aquellos hermanos que se están poniendo de acuerdo por un conflicto, por una dificultad que hayan tenido. Y el primer elemento que Jesús menciona es el ambiente de privacidad. El pecador necesita un ambiente de privacidad. ¿Por qué? Mi amigo, porque el pecador está herido, porque está observado aunque nadie lo observe, porque está juzgado aunque nadie lo juzgue, porque se siente miserable, porque se siente expuesto.
Por eso no tiene la fuerza para retomar el camino de regreso. Mira el hijo pródigo, cuánto le costó venir, cuánto le costó levantarse y venir. Entonces el primer paso tiene que ver con el ambiente, con la privacidad. Necesitas crear un ambiente, un espacio de empatía, de confianza, de intimidad, donde puedas abordar el tema con confianza y la otra persona entienda que le estás dando una oportunidad de restablecerse. ¿Cuánto valoramos cuando alguien puede ser así con nosotros y no nos echa en público nuestros defectos? Y hablo a los esposos y esposas que están acostumbrados a sacar defectos a sus parejas en público. Eso es un pecado. Eso lo hace el diablo. Y peor porque algunos dicen, lo digo por broma. Eso es antibíblico. Eso es un pecado. Decirle una broma a tu pareja, a tu esposo en público. Cuando hay 3 personas ya es público. Ni siquiera lo utilices en broma porque la Biblia dice que eso es de locura, es de locos. Entonces, el ambiente de intimidad, de privacidad, ¿cuánto? Mira, qué fantástico Dios, qué fantástico Jesús. Dios sabe en qué situación tú te encuentras. Tú que atravesaste algún día por la falta del pecado, sabes cuánto necesitamos un ambiente seguro para ser restaurados. Porque tenemos miedo de eso. Entonces es necesario que tú creas un espacio de empatía con esa persona. Entiéndase la familia, entiéndase la iglesia, tu entorno. Un ambiente apropiado para abordar con transparencia, con sinceridad la situación. Siempre en primera persona. Chabelita, has notado que he estado distante durante estos días. Entenderás o sabrás que estoy muy molesto en primera persona. No me sentí bien en primera persona. Desde hace 2 días cuando tuviste esta actitud en la mesa, me disgusté en primera persona, porque no creí primera persona escuchar estas frases como las que mencionaste en la mesa. Y yo quisiera decirte que la verdad estoy disgustado con esto, pero no me gustaría, siempre en primera persona, con un tono de voz adecuado, momento adecuado, privado, abordamos en privado. Un ejemplo de esto es el de David. David cometió un pecado terrible con Betsabé cuando mandó a matar a Natán. Fue el autor intelectual, perdón, a Natán no, si ustedes saben, a Urías Eteo. Y luego de un pecado tan terrible que David pensó que podía dejarlo en privado. Claro que sí iba a ser público. Manda a matar al soldado, a su soldado fiel, porque se había acostado día antes con su vecina, que era la esposa del soldado. Mientras él estaba en la guerra, él estaba acostándose con ella, abusando de su poder. Y después ella le manda a decir que estaba embarazada, mientras el hombre seguía en la batalla. Entonces lo manda a matar David, para que el embarazo quedase como... Ah, no, primero lo mandó a dormir a la casa, para que el embarazo quedara dentro de la relación, ¿no? Y como él se negó a ir a la casa y a acostarse con su esposa durante esos días, ¿no? Entonces David entra en desespero y lo manda a matar, colocando en sus manos la carta de su propia sentencia. Y cuando el jefe de la guardia del ejército recibe la carta, en primer lugar ya no era un asunto privado, porque ahora el jefe de la guardia sabe que por mano del rey Urías va a morir al colocarlo al frente de batalla. Y si lo supo el rey, el jefe de la guardia, lo supieron también los sirvientes del palacio, que se dieron cuenta cuando la mujer llegó, cuando él la mandó a llamar, porque la manda a llamar para acostarse con ella. Así que hubo gente que se enteró, aunque David quiso ocultar el pecado, hubo gente que se enteró. Y todo se sabe. Y esta es la razón por la cual más tarde Aitofel decide quitarle la vida a David y lo traiciona en la muerte cuando se le sublevó a Absalón. Y Aitofel, el capellán de palacio, el amigo íntimo de David, ustedes ven esta historia en Samuel y el Salmo 55 narra esto. Aitofel decide quitarle la vida a David por el odio y la rabia. ¿Por qué? Porque Betsabé era sobrina, era nieta de Aitofel. Pero lo interesante de esta historia es que cuando David está en su pecado, Dios le mandó al profeta Natán y el profeta Natán le cuenta una historia de un hombre que recibió una visita de un amigo y el hombre era muy rico, tenía muchas ovejas y en vez de matar una de sus ovejas para su amigo, le mató la única ovejita que tenía el vecino. Y David se llenó de odio y de rabia y reclamó la justicia humana y dijo, ese hombre debe pagar 4 veces. Y entonces Natán le dice, ese hombre eres tú. Y efectivamente esa sentencia que David presentó tuvo que pagarla porque 4 de sus hijos murieron.
incluido el primer hijo de la relación con Betsabé. Sin embargo, de esa misma relación con Betsabé nacería después Salomón, a través del cual Dios levantaría el siguiente rey de Israel, porque David fue restaurado, David fue perdonado, pagó, pero fue perdonado. Y Dios perdonó y olvidó. Tanto así olvidó que Dios le dio de esa relación el siguiente rey de Israel, que fue Salomón. Entonces, David fue confrontado en un espacio de intimidad. Dios le dio la oportunidad y cuando David entendió eso, aunque dio su sentencia sin saber que era él el acusado, David entendió que Dios le estaba dando una segunda oportunidad, mis hermanos, porque Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Si no es Dios, ¿quién? Si no es Dios, ¿quién? Entonces David entendió eso. La persona que es tratada con dignidad y entiende en ese contexto, en ese marco de intimidad, que el cielo le está dando una oportunidad para ser restaurado. Es el primer ambiente, el primer aspecto es el ambiente. Y el segundo aspecto que necesitamos tener en cuenta al abordar una situación de verdad con alguien es la que el mismo versículo presenta. Si tu hermano peca contra ti, ve y muéstrale qué cosa. Tu falta, en otras palabras, habla el tema. Habla el tema, tienes que hablar del tema. Porque no haces bien. No lo ayudas, no le ayudas, ni resuelves el problema. El tiempo no resuelve los problemas, iglesia. El tiempo no tiene voz, el tiempo no habla, el tiempo no tiene conciencia, el tiempo... Somos nosotros los que queremos hablar. Pero háblalo con amor. Esa es la gran diferencia. Y Efesios capítulo 4, versículo 15 nos dice de qué manera tenemos que hablarlo. Y aquí hay una declaración, hermanos queridos, poderosa, que el apóstol Pablo nos regala en el capítulo 4 de Efesios, versículo 15. Dice el apóstol Pablo, clarita, sencilla la declaración, capítulo 4, versículo 15. Versículo 4, 15 dice, sino que siguiendo la verdad en, ¿qué cosa? En amor, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hay otro texto de Pablo en Efesios también. Perdón, hay otro texto de Pablo en Efesios donde nos dice que debemos hablar la verdad con amor. Este es uno de estos. No sé por qué no tengo este versículo. Pero hay un versículo de Pablo cuando dice, si ustedes lo encuentran, por favor, allí, pueden compartirlo en la transmisión. Hablando la verdad con amor, dice el apóstol Pablo, de una forma directa, de una forma transparente. Entonces, aquí viene lo interesante, hermanos. Hay que hablar, pero hay que hablar con amor. El problema es que muchas veces queremos señalar el pecado, señalar las faltas, pero con un espíritu falto de amor, falto de comprensión y falta de tolerancia. Y aquí déjame decirte una cosa, la verdad, escucha esto, ponle comillas, ponle negrilla, la verdad no es una excusa para herir a la otra persona. La verdad nunca es una excusa para herir a otra persona. Eso lo aprendí en aquella reunión y muchas veces nosotros necesitamos aprenderlo. Dante Mora, Proverbio 26, 18 y 19. Gracias, Dante. Kenny Judith, Proverbio 26, 18 al 19. Ahí estaba, ¿no? Y ahí están dando los versículos. Gracias. Dice Proverbios 26, 18 al 19, el texto que comparte Kenny, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo. Y dice, ciertamente lo hice por broma. Gracias. Está colocando la cita del comentario que hice un momento atrás. Gracias, Kenita. Entonces, tienes que hablar la verdad, pero en amor, iglesia. Podemos hablar en la verdad con amor con tu marido, con tu esposo, con tus hijos, con tus miembros, puedes hablarlo con amor. Y aquí viene mi declaración. Hermanos, si no hemos aprendido a expresar las cosas con amor, hay un problema serio. Hay un problema serio. Dos cosas. Uno, no conoces el amor. Y si no conoces el amor, no conoces a Dios. Porque la Biblia dice que Dios es amor. Y el que no ama, no conoce a Dios. Voy a decir una vez más. Si no tienes la capacidad de hablar, de abordar con amor,
no conoces el amor. Y si no conoces el amor, no conoces a Dios, aunque estés en la iglesia, porque Dios es amor. Y el que ama a Dios, dice la Biblia, tiene que amar a su hermano. Dos, ¿puedo pensar en otra forma? Estás en la iglesia, conoces el Evangelio, conoces la palabra, pero te resistes a tener un espíritu de humildad, de tolerancia, y eso es peor. Porque sabiendo hacer lo que tienes que hacer y no lo haces, dice la Biblia, es peor. Tienes que tratar a tu familia con amor. Cuando la Biblia dice, el que no provee para los suyos, principalmente para los de su familia, es peor que un incrédulo. Y cuando habla de proveer cuidado, afecto, tiempo, todo. Eh, entonces tenemos un desafío de aprender a conversar en amor, de aprender a sentarnos, pero toma en cuenta el primer paso. Si no tienes el entorno adecuado, el momento adecuado, eh, el lugar adecuado, el ambiente, no lo digas. Necesitas el ambiente adecuado. Por eso Jesús dice primero, tú y él solo. Pero tienes que darle la falta, tienes que hablar del tema. ¿Ok? Entonces hay 10 recomendaciones que tienes que guardar. Ya, rápidamente voy a leerlas. Número 1. En primer lugar, para decir la verdad en amor, en primer lugar, en oración, define tus intenciones antes del momento de hablar. Define tus emociones, tus sentimientos. O sea, tú tienes que estar claro, tienes que estar relajadito, relajadita. No puedes llegar a conversar si estás ofuscado, si tienes rabia, si tienes sentimientos y frustraciones porque llegas confundido. ¿Cuál es el propósito de la reunión? ¿Cuál es el propósito de la conversación? ¿Cuál es el propósito de la llamada? Simplemente acláralo primero en oración. Si hay sentimientos encontrados, entonces dile, Señor, sí, saca estos sentimientos porque mi propósito es restablecer la relación. Número 2, escucha antes de hablar y evita pensar por el otro. Siempre el que está herido va a necesitar hablar mucho, mucho, mucho. Hazle preguntas. Evita hablar. Escúchalo, porque ya escucharlo es una forma de sanidad. Aunque lo que la persona esté diciendo te duela, te involucre, no estás ahí para justificar. No estás ahí para dar razones. No estás ahí para dar excusas. Escucha, deja que diga todo. Aunque no sea real lo que está diciendo, déjalo que desahogue primero. Porque si te pones explicaciones y a justificar y a sacar fechas y a sacar conclusiones, van a chocar y no se va a lograr el objetivo. Deja que hable mientras esté hablando, déjalo hablar, déjalo hablar. Eh, evita pensar por el otro, evita pensar por el otro. Número 3, sé empático y ponte en su lugar. Y aquí esta parte es importante, iglesia. ¿Sabes? Yo he entendido muchas cosas. La gente actúa por una razón. La gente es como es por alguna razón. El que es silencioso por algo es. El duro, cortante por algo es. El que es hiriente es porque alguna vez fue herido. El que... Eh, la gente tiene una razón, tiene una historia. Y esa historia de dolor que la gente vivió, que trae siempre, los lleva a actuar como actúan. Así que colócate en sus zapatos. Colócate en sus zapatos. Número 4, sé humilde. No se trata de quién tiene la razón, sino de restaurar. Y por eso es bueno... dame un segundito aquí, dame un segundito. Es probable que me vaya un segundo, una pausa. Voy a corregir algo y vuelvo enseguida. No te vayas, por favor. ¿Me confirma si estamos bien? Ya volvimos, ¿verdad? Ok. Entonces te decía que necesitamos ser humildes. No se trata de quién tiene la razón, sino de restaurar la relación. Necesitamos restaurar la relación. Y cuando hablo de ser humilde, implica también tu tono de voz. Utiliza un tono de voz relajado, sereno, introspectivo, siempre en primera persona, para no te pongas en esa posición arrogante, regañado. No, eso no va a ayudar a la relación. Número 4, sé humilde. Número 5, foca la conversación en su restauración. No es, por ejemplo, si tú te vas a encontrar con una persona herida que se fue de la iglesia durante estos 40 días, trata de enfocar la conversación en su restauración. La gente herida siempre va a volver atrás porque están amarradas, porque están atadas al pasado. Es no darle importancia a los hechos porque te van a volver a llevar atrás. Mira el presente, mira la actitud de esa persona que quiere volver al Señor. Y enfoca la conversación en su restauración, hazle preguntas. Por ejemplo, yo siempre
hago una pregunta muy rápida, después que las personas me cuentan algo, le hago una pregunta de una vez. ¿Y has pensado algún momento volver a la casa del Padre Celestial? Y esa pregunta cambia la orientación, cambia el plano de la conversación y te dicen, sí, lo he pensado. ¿Y qué cosas te impiden? Y ahí comenzamos a cambiar el plano de la conversación. Número 6, no juzgue a las personas, no las juzgues. Dios no nos colocó en esa posición. Número 7, no emitas tus criterios, más bien plantéalos a manera de preguntas, tales como la siguiente. ¿Qué crees que hubiera pasado si en vez de esto hubieses hecho esto o lo otro? Eso es muy diferente a decir, es que yo creo que tú te equivocaste a haberle llamado y haberle dicho esto. No, cambia esa forma de plantearlo y simplemente dile, ¿qué crees que hubiera pasado si en vez de esto hubieras hecho lo otro? Y la misma persona va a sentir que hay una gran responsabilidad sobre sus hombros, que hubiesen sido diferentes los resultados. Y va a entender que sí, hay parte de su responsabilidad en esto. Pero no se va a sentir acusada, ¿no? Número 8, sé claro, pero sé directo. No le des vuelta a la cosa, ¿no? Sé claro, pero sé directo. Y también es un acto, no es un acto amoroso no hablarles de la verdad. Y la gente sabe que si por algo estás en su casa, si por algo lo contacta, espera que aborden el tema. No le des vuelta a la cosa. Con amor, con cariño, aborda el trato, ¿no? Eh, María, Carla, no sé el nombre que puedo utilizar en esa conversación que pueda estar teniendo y cómo te has sentido con esto, con esta experiencia que viviste, con esta situación particular, ¿no? Conversalo de manera directa y la persona van a valorar tu franqueza, ¿no? Sé claro y directo. Número 9, no justifique lo injustificable. Muchas veces es necesario admitir, y te lo voy a decir, por ejemplo, en mi caso pastoral, que tengo que visitar muchas personas que se van de la iglesia heridas por el ambiente, que a veces se vuelve negativo. He tenido que pedirle perdón a las personas, porque la primera y única razón que me justifican para haber sido de la iglesia es cuando se llevaron frustraciones eclesiásticas, por la doble vida, por mal testimonio, por malos tratos, esa frustración que cuando tú llegas a la iglesia con un sueño de regocijo, de gozo, de lo que debe ser consecuente y una persona te falló y no encontraste el apoyo necesario en los momentos que estabas batallando solo, terminaron colocándote en la puerta trasera de la iglesia y te fuiste con un dolor. Y entonces yo le pido perdón y quiero que sepas que lo hago muy a menudo. He tenido que hacerlo con líderes, porque mucha gente herida muchas veces. Y no intentes justificar lo que no podemos justificar. Pide perdón y no des explicaciones, simplemente pide perdón. Mira ese texto de Deseado de todas las gentes. Con esto ya voy a aproximarme a mi cierre. Deseado de todas las gentes, página 408. Con frecuencia hay que decir la verdad al que yerra, al que falla, al que se equivoca. Debe introducírsele a ver su error para que se reforme. Pero no hemos de juzgarle ni condenarle. No intentemos justificarnos. Sean todos nuestros esfuerzos para recobrarlos. Mira qué declaración maravillosa. Hay que decir la verdad con amor, con claridad, con transparencia, para que pueda reformarse. Eso hizo Natán con David. Le creó una historia extraordinaria, fantástica, que David no sabía que era él. Y número 10, plantea un propósito. Tu razón para esta conversación, para este mensaje de audio, para esta llamada, es buscar tu restauración, tu paz con Dios, tu salvación y tu retorno a la casa del Padre. Plantea ese propósito y déjalo claro. Hace una semana atrás, en mi última visita que hice a una persona que se había ido de la iglesia, de hecho visité muchas ese día y encontré razones distintas. Una de ellas, que pensábamos que estaba del otro lado, me dijo, ¿por qué no voy a volver a la iglesia? El problema es que yo no puedo ir a la iglesia porque si voy yo, mi esposa no puede ir. Si mi esposa no puede ir, yo no puedo ir porque tenemos que dejar los animales al cuidado de alguien. Y comenzamos una conversación donde descubrí que el caballero en ningún momento estaba fuera de la iglesia por apatía, por rebeldía, simplemente por situaciones familiares paralelas, particulares. Pero en su corazón no había cambiado su concepto hacia las doctrinas de la iglesia ni hacia Dios. Sí te enfrías espiritualmente cuando dejas de asistir a la iglesia y pierdes tus hábitos devocionales. Por eso es importante escuchar. Sin embargo, ese día vi varios testimonios y hubo uno que me impactó. Cuando fui a conversar con esta persona, le pregunté,
y me respondió la causa por la cual se había ido y me dijo: me fui de la iglesia cuando descubrí la hipocresía de quienes predicaban. Me fui de la iglesia cuando descubrí la hipocresía de quienes predicaban. Después de escucharlo, admití con franqueza que lamentablemente muchas veces el ambiente no es el mejor y el mal testimonio de algunas personas nos hiere. Y yo dije allí: no puedo justificar lo injustificable. Y con sinceridad y con humildad le pedí perdón. En nombre de la iglesia, porque no recibió lo que debió recibir. Pero le dije: estoy aquí para ayudar. Y entonces le pregunté: ¿hay algo que te impida volver a la iglesia? Me dice: no, de hecho lo he pensado muchas veces. ¿Y qué te impide? Entonces comenzó a contarme otras cosas. Y establecí una cita que no he cumplido todavía, pero que en algún momento lo voy a cumplir, lo voy a hacer, porque quise planificarlo para poder tener un tiempo amplio para escucharle, lo que no pude escucharle en esa visita por lo corto del tiempo. Y entonces cuando estaba allí le dije: mira, te ofrezco mi amistad, estoy aquí para ayudarte a superar eso. Oramos juntos, me dio un abrazo, y en su mirada, en sus ojos y en su abrazo, pude observar el dolor de alguien cuando se va de la iglesia y no es feliz. Pero cuando me mira, entendí que estaba preparado para iniciar ese proceso de restauración. Mira esta cita de la sierva del Señor, desea de toda la gente, página 408, el párrafo 2 dice: para tratar las heridas del alma se necesita el tacto más delicado, la más fina sensibilidad. Lo único que puede valernos en esto es el amor que fluye del que sufrió en el Calvario. Con ternura compasiva, trate el hermano con el hermano, sabiendo que si tiene éxito, salvará un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Amén. Iglesia, Jesús fue enfático en esto. Solo el amor restaura. Solo el amor puede cambiar las cosas. Quizás necesitemos, si estamos tratando muy fuerte a un ser amado, a tu cónyuge, eres demasiado justiciero, demasiado justiciera con tu pareja, necesitas reencontrar tú primero el amor de Cristo Jesús. Y yo le digo esto a las personas cuando estoy en un funeral: solamente tenemos una oportunidad para amar y para expresar verdaderamente el amor, ahora que vivamos, porque después de muerto, dice la Biblia, no oyen, no aman, no participan de ninguna otra actividad que se hace debajo del sol. El muerto descansa hasta la venida de Cristo. No tendrás oportunidad de restablecer tus relaciones con tu ser amado. No te conviertas en un juez de tu pareja, de tus hijos, porque tú no eres el juez, tú eres quien debes amarlo. No los critiques, no los juzgues. Tú eres quien tienes que ayudarlos. Tú eres quien necesita romper sus códigos. Pero que quizás el problema es que tus seres amados, a quienes tú tantos acusas, a quien tanto juzgas, reflejan tu espejo, que te dicen que todavía no has aprendido a amar, porque no has tenido un encuentro con Jesús, porque hace rato dejaste de escuchar su palabra, porque no tienes un caminar con Cristo Jesús que te permita probar las mieles del amor, y crees que mereces castigo, y de la misma forma tú castigas a los demás. Cristo Jesús fue claro en el amor, y a la iglesia le dejó la tarea y la vara muy alta cuando dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. ¿Y sabes cómo se expresa el amor? En tiempos de dificultad. Por eso Pablo lo dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor lo soporta, el amor es paciente, porque el verdadero amor se prueba en los momentos difíciles, aunque estés escuchando cosas tremendas. Corre la segunda milla. Eso es amor. El resto de la vida te lo agradecerá, y cuando hayas restaurado la relación con esa persona maravillosa y hayas aprendido a amar, entonces tendrás el valor de no cometer los mismos errores y de evitar caer juntos al abismo. Necesitamos aprender a vivir en amor en nuestra familia, en nuestras iglesias, porque el secreto del evangelio es amor, no otra cosa. En el libro de Romanos capítulo 12, con esta última cita voy a terminar mi reflexión mi sermón en esta mañana. Romanos capítulo 12, versículo, voy a leerlo. Pablo está hablando del amor
Y dice, ¿cómo debe ser el amor? ¿Cómo debe ser el amor? En otras palabras, si tú amas a tu pareja, si tú amas a tus hijos, si tú amas a tus hermanos en la iglesia, si amas a Cristo Jesús, si tú los amas de verdad, mira lo que dice la palabra de Dios, cómo debe ser el amor. El amor sea sin fingimiento, aborreced el mal, seguir el bien. Romanos 12:9. Amaos los unos a otros con afecto fraternal. En cuanto a la honra, da preferencia a los otros. En el trabajo, no seáis perezosos, sed fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozados en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, contribuid a las necesidades de los santos, practica la hospitalidad. Y entonces, el versículo 14 en adelante nos dice cómo se expresa el amor. Bendecid a los que os persiguen, bendecid, no maldigas. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Sed unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seas sabio en tu propia opinión. No, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno ante todos los hombres. En lo posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Antes, darle lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Al contrario, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Actuando así, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el mal el bien. Permíteme terminarte con este testimonio de una persona que fue visitada y mandó un mensaje durante estos primeros días en este proceso de rescate, de restauración. Contó su testimonio y dijo desde cuando se alejó de la iglesia. Habló de lo activa que era en el trabajo eclesiástico y que fue feliz en esos primeros 4 años que estuvo en la iglesia. Todo bien. Por situaciones se fue quedando lentamente en la casa. No iba al culto lentamente. Ustedes saben que este proceso es gradual. Nadie le pescó, nadie le prestó atención. Y luego tomó una muy mala decisión. Y hace mucho tiempo, a pesar de todo, quería volver. Sabía que algo le faltaba. A pesar de estar alejada de Dios, siente que Dios nunca la alejó. Entonces dice que siempre sintió el cariño de los hermanos, que siempre lo invitaron a volver. Y sus hijos eran muy pequeños cuando se fue de la iglesia. Ahora su hijo mayor tiene 15 años y dice que gracias a Dios tomó la decisión de volver. Y cuenta por qué. Mi mamá se decidió volver a la iglesia durante esta pandemia, bautizarse. Era un jueves y le dijo, me rebautizo. Con 15 años su hijo nunca fue presentado a la iglesia y ya tenía 15 años de edad. Y su hijo le preguntó a la mamá, mamá, ¿por qué nunca me presentaste? Y dice que fue un dolor terrible para ella cuando su hijo le dijo entonces, mamá, entonces Dios no me conoce. Dios no me conoce. Y eso fue terrible para ella, porque sintió que fue su responsabilidad de haber alejado a su hijo de Dios. Entonces, esa decisión de su hijo le permitió regresar y tomó la decisión de volver. Y está agradecida por la inquietud que tuve por muchos años y que ahora se pudo concretar. Y da gracias también a los hermanos de su iglesia que hicieron lo posible de esa labor, de ir, de amarla y de traerla de vuelta. Más se queda con el dolor que durante los últimos años sus hijos no estuvieron en la iglesia y estuvieron sin conocer al Salvador. Pero dice, aquí estoy de regreso. Mi hermano querido y mi hermana querida, que el Señor pueda mover tu corazón, que el Señor pueda motivarte, que el Señor pueda inspirarte a practicar el amor, a hacerlo realidad. Que mires para un lado, que cambies si es necesario esa visión y que podamos tener la pasión de Cristo Jesús, la pasión de Dios por restaurar a aquel que se cayó. Cierra tus ojos, permíteme orar. Querido Dios y Padre bueno, gracias por tu palabra en esta tarde ya.
Gracias por la claridad y la profundidad de ella. Gracias porque nos permite, Señor, corregir nuestras ideas, nuestros conceptos. Tu evangelio, tu palabra viene, Señor, a profundizar lo más íntimo de nuestro ser, Señor, para cambiar nuestras ideas. Quizás necesitamos un encuentro contigo, con el verdadero Jesús, con el amor del Calvario. Necesitamos un encuentro real, Señor, que nos permita experimentar el amor de manera horizontal, de la forma como tú lo haces con nosotros. Padre, bendice una vez más a esas listas de amigos cuyos nombres estamos visitando, contactando. Bendice a aquellos hermanos, Señor, que ya se pusieron en contacto, que ya tienen sus nombres en sus manos, que están orando, que ya dispusieron su voluntad, Señor, para llamar, para mandar un mensaje de WhatsApp. Señor, asístela con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y dale la certeza que encontrará una puerta abierta, una reacción positiva, Señor, porque ellos lo necesitan, porque tú estás con ellos, porque tú anhelas traerlos de vuelta a casa. Gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Quédate con nosotros y síguenos guiando en el transcurso de esta programación en esta mañana. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Un abrazo de feliz sábado. Los chiquillos van a seguir allí con la programación. No te pierdas la programación de esta tarde a partir de las 4:30. Y Raulito, me imagino que en los estudios va a darte el resto de información. En las garras del mal, todo se llenó de oscuridad. No nos abandonaste, pelearías por mí. Mi vida rescatas una y otra vez, porque tu amor nunca se rinde. Llena la oscuridad, la tormenta atraviesas, tu voz la detiene, me rescatas del mal, porque tu amor
bien, mis queridos amigos y auditores del Ministerio de la Séptima Trompeta, damos gracias a nuestro pastor Daniel San Juan ahí por su linda predicación y recordarles a todos ustedes, mis queridos amigos, si quieren que escuchar este sermón nuevamente, esto queda guardado en el Facebook de Séptima Trompeta, ¿cierto, Nicolás? Así es, ahí en la página va a quedar al comienzo. Si lo ven hoy día, ya si lo ven mañana o otro día va a estar un poquito más abajo, pero tienen que buscarlo ahí. El título del video es La Iglesia en tu casa. Exactamente. Lo encontrarán rápidamente aquí, queda guardado todo el programa. Muy bien, mira, vamos a ir saludando a Karina Seitón Ojeda, que nos dice que la grabada esta predicación, bueno, en YouTube o necesito compartirla. Mi querida amiga, recuerda Facebook Séptima Trompeta y ahí va a estar La Iglesia en tu casa. Y ahí está la predicación de nuestro pastor Daniel San Juan. ¿Quién más nos saluda ahí, Nicolás? Tenemos ahí el comentario de nuestra hermana Esther Dana, ¿Ya? que comenta amén. Nuestra hermana María Gonchino pone ahí como un aplauso. ¿Ya? Nuestro hermano Germán Villagra dice muchas gracias. Ya, muy bien. Acá es Dice ¿Juli o Juli? Espérate, y María Gladys dice muchas gracias, hermanos, Dios le bendiga a usted y a su familia, feliz sábado, ¿cierto? Por Dante Mora. Juli dice Juli Carbonell San Juan, que me imagino que Juli es la que Está en salud y bienestar. La que está en salud y bienestar, dice feliz sábado para Juli, gracias también por trabajar aquí junto a mi amada esposa y junto a la Nina en salud y bienestar, junto a Joel también, que están los controles en ese programa. Espero no se quede dormido. Nuestra hermana Adela Morales dice feliz sábado mis hermanos en Cristo. Feliz sábado, Adelita, que Dios te bendiga, un abrazo para ti. Damaris Cañete dice hermoso mensaje, muy necesario para mi vida y para todos. Gracias a Dios, gracias pastor. Muy bien, gracias mi querida hermana Damaris Cañete, un abrazo y por siempre estar conectada junto al ministerio. José Troncoso dice amén, gracias por la palabra, pastor. ¿Quién más nos saluda, Nicolás? Janet San Juan dice amén, gracias por el maravilloso mensaje, Dani. Muy bien, amén. Andrés Melipil dice amén, señor. Mixi Magdalena Rifo, que es distribuidora de contenido, Nicolás, ¿qué nos dice? Dice gracias por tan mensaje, gracias por tan hermoso mensaje, amigo y pastor Daniel San Juan Murillo. Muy bien, saludos para nuestro pastor. María Gladys coloca las manitos, bendiciones Raúl y Nico, qué distinto se ve el hermano Raúl. Es que hoy día, donde me coloco la ropa más formal, día sábado, mis queridos amigos, pero si usted me ve, no hay corbata. No hay corbata. Sí. Nuestra hermana, de ahí el comentario que tú leías era de María Gladys. Nuestro hermano Germán dice, chicos, el sonido difuso se puede mejorar o será que en Temuco. No, fue para todos que un momento que se saturó porque la predicación, el audio estaba más alto. Sí. Donde el pastor para que se escuche bien y después la música trae mucho más volumen y claro, se nos pasó y no alcancé a bajar el volumen, por eso se escuchó saturado el Facebook. Sí, pero no es un problema son problemas de acá de control de mesa nomás, pero vamos a ya algún día tendremos el recurso, Nico, para una mesa autocontrolable. ¿Las conoces? Que se suben los volúmenes inmediatamente apenas sale una música. Estamos soñando. Claro. Muy bien. Tenemos otro comentario, dice Joana Sepúlveda. En mi casa la radio se escucha hoy mal, chicharrea, y dentro música por medio. Qué raro. No sé qué estará pasando, me voy a conectar acá a la página septimotrompeta.cl. Sí, vamos a conectarnos ahí, mis queridos amigos. Puede ser un problema de la transmisión allá directamente de Corrientes Blancas, por lo menos acá en lo que es el sector Ailinco y todos los alrededores se escucha bastante bien el 107.9 FM. El otro día anduvimos cerca de Colpi, camino a Colpi, y ahí se escuchaba también el 107.9 FM. Mira, Germán Monsalve dice, pastor compatriota, amén por la palabra que nos compartió. Muy bien, ¿cierto? Ahí se están saludando, ahí entre colombianos. Dice María Soledad Millán Tenorio, mi querida madre, dice feliz sábado, bello mensaje, cariños, hijo te amo. Gracias, mamita, yo también te amo. Y también, bueno, ayer la saludé en el día del profesor. Yo creo que muchos saludaron a sus profesores en el día de ayer. Espero que así sea. Ojalá que lo hayan hecho. Ojalá que lo hayan hecho. Uy, Nicolás, muy bien. ¿Leíste el hermano Alejandro? Alejandro, espérate, ese no. El hermano Alejandro dice, amén, gracias a Dios por su mensaje a través de su siervo. Muy buen mensaje. Abrazos de Renicura. Muy bien. ¿Quién más? Mira,
Se escucha bien el www.septimatrompeta.cl. Sí. Hermana, bueno, si nos pueden añadir, si fue por un momento, fue todo, está haciendo todo el día lo que se escucha así. Claro, porque si es por todo el día tiene que haber un problema ya en la conexión de corriente blanca. Así que ahí nos avisa mi querida hermana Joana y ahí ver que nuestro hermano y técnico de corriente, nuestro hermano Nelson Rivera, pueda ir a mirar cómo está la conexión allá en el distrito, bueno, en el sector de corriente blanca. Mis queridos amigos y auditores, los dejamos totalmente y cordialmente invitados a partir de las 14:30 horas. No se pierdan hoy Salud y Bienestar. Como siempre, las chiquillas ahí hablando de lo sano, de lo que nos hace bien, derrumbando mitos, derrumbando, mis queridos amigos, esas cosas que muchas veces nosotros pensamos que es cierto. Así como decía la pregunta de nuestro pastor, ¿quién eso de Dios ama al pecador pero odia al pecado? Y esa, mis queridos amigos, bueno, casi todo dado atribuible a Mahatma Gandhi, ¿ya? Pero no es una cosa para que un cristiano pelee ni discuta, sino que tiene que entender, mis queridos amigos, que son de repente frases que se pueden utilizar. Amigo mío, el pastor lo dejó bastante claro. Después de Salud y Bienestar, este lindo programa que empieza a las 2:30, se nos viene Armonía de Esperanza de 16 a 17 horas. ¿Quién está? Hoy día, Felipe, ¿cierto? Porque estamos en modo cuarentena, solamente los que vivimos acá en nuestra comunidad podemos estar acá. Y después de Armonía de Esperanza se nos viene la escuela bíblica con nuestro pastor Daniel. ¿El tema de hoy, Nicolás? No lo sé yo. Lo sabe el pastor. Es la lección número 14 de la fe de Jesús. Ya van. Uy, 14 semanas ha pasado bastante real, como pasa el tiempo. No sé, pero van ahí. Por ahí, de entre las 14. Muy bien. Y también saludamos después, mis queridos amigos, a las 21 horas, el programa irreverente de Séptima Trompeta. Esa es una conversación diferente. Ese programa que no tiene pauta, que no tiene nada. Solamente es una conversación de día a sábado en la noche en el Simplemente Juntos. Hoy día recién vamos a tener, podemos avisar de qué vamos a hablar hoy día. Modo cuarentena. ¿Qué habrán hecho los hermanos en cuarentena? Aquí en el campo no se siente mucho, pero también, mis queridos amigos, sabemos que en la ciudad ahí se nota un poco más. Así que lamentablemente cuídate, protégete, toma el resguardo, mascarilla. Si tú vas a andar en público, saca tu salvoconducto. Aquí en Galvarino se dice que oficialmente son 14 días. Por ahí las malas lenguas o las buenas lenguas, como algunos lo diríamos, nos dicen que va a ser una cuarentena de un mes. Pero, mi querido amigo, mi querido auditor, recuerda orar los unos por los otros, Nicolás, ¿cierto? No nos queda más. No nos queda más. Oye, aprovecho de darle la lección 15 el día de hoy. Ya, muy bien. Que es el título es ¿Cómo guardar el día sábado? Ya, muy bien. Una interesante lección que no está de más volver a estudiar. Y para los que no conocen, no saben, puede aprender. Así que a las 17 horas estará la escuela bíblica. Amén. Acuérdate, 14:30, Salud y Bienestar. 16 horas, la Armonía de Esperanza. 17 horas, escuela bíblica. Y 21 horas, como siempre, el Simplemente Juntos, mi querido amigo y auditor. Y también recuerda en la semana estar escuchando la tarde musical. Y también, como siempre, el directo al corazón y abriendo las escrituras con nuestro pastor Jorge Olguín Olave. Muy bien, mis queridos amigos, los despedimos desde los estudios de Séptima Trompeta. Un abrazo para todos ustedes, cariños, saludos a las familias que están reunidas a la hora del almuerzo y recuerden, cuídense, la mejor manera de ayudar es cuidándose uno mismo y recuerden, mis queridos amigos, Dios nos ama y como dice Mixi Magdalena Rifo, ahí estaremos. Un abrazo, Mixi, un abrazo a todos ustedes y esto ha sido La Iglesia en tu Casa, Nicolás. Así es, no. Chao. Un día yo al cielo iré, donde tendré bello hogar, dejaré este mundo, pues la jornada llega a su fin, y me elevaré sobre nubes y a Cristo voy a ver, nos elevaremos al cielo, todos estaremos con él. Dejaremos este mundo donde nunca más habrá tentación. Vamos al cielo, junto al Señor.
vamos a cruzar estrellas, luna y estrellas, hacia el hogar, no voy a morar, donde fluye leche, me quedaré por la eternidad, y me elevaré sobre nubes y a Cristo voy a ver. Nos elevaremos al cielo, todos estaremos con el Rey y dejaremos este mundo donde nunca más habrá tentación. Vamos al cielo, cielo, junto al Señor. Y me elevaré sobre nubes y a Cristo voy a ver. Nos elevaremos al cielo, todos estaremos con el Rey. Y dejaremos este mundo donde nunca más habrá tentación. Vamos al cielo, cielo, junto al Señor. Vamos al cielo, cielo. Junto al Señor. 107.9 FM, anunciando el regreso de Cristo. Cada día, cada vez, cada hora, en cada segundo, en todo el Señor a mi lado está.